amigos, bienvenidos al primer programa divulgando ciencia, tecnología e información. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos o por vernos. Hoy tenemos un programa muy importante y muy interesante que habla sobre el tema de ciencia de datos. Además contamos con un invitado muy especial. Divulgando CTI fue creado con el propósito de divulgar ciencia, tecnología e innovación universitaria con el fin de llegar a todo aquel público interesado y que tenga las auras de poder generar su propio conocimiento con un impacto en la sociedad. Mi nombre es José Ramón López Arellano y de nuevo muchas gracias por acompañarnos, y les platico que hoy nos acompaña un gran amigo, un compañero de trabajo, de una gran trayectoria en ciencia y minería de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, entre muchas otras cosas. Él es el doctor Inés Fernando Vega López, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Arizona, y quien además es colaborador del Parque Científico Tecnológico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, siendo el responsable del Laboratorio de Ingeniería y Ciencia de Datos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ramón. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en esta primera edición. Felicidades y adelante. Bueno, voy a tratar de resumir un poco de su currículum. Como les mencionaba, pues el doctor Inés Vega es ingeniero en sistemas computacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa, graduado con mención de excelencia, es maestro en ciencias por la Universidad de Arizona y doctorado en ciencias por la misma universidad. Actualmente es profesor de tiempo completo e investigador de la Facultad de Informática y responsable del Laboratorio de Ingeniería y Ciencia de Datos del Parque Científico Tecnológico de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fundador del posgrado en Ciencias de la Información y responsable de su acreditación inicial como posgrado de calidad ante el CONACYT en sus niveles de maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, ciencia y minería de datos, bioinformática, ingeniería de datos y Big Data, programación competitiva y programación de alto desempeño. A lo largo de su trayectoria como científico, el Dr. Inés cuenta con más de 18 distinciones y membresías, entre las que destacan el reconocimiento del perfil PROMEC de la Secretaría de Educación Pública, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte de CONACYT. Además ha participado en 44 evaluaciones científicas y tecnológicas, es responsable de formación de 4 científicos y tecnólogos, también ha asistido y brindó su atención a distintos comités doctorales. Pues bueno, es bastante el currículum. Es formador, entrenador de la delegación que representa a Sinaloa en la Olimpiada Mexicana de Informática. Ha obtenido medallas, oro, plata, en los distintos contextos. Y finalmente, la trayectoria del Dr. Inés se basa en establecer vínculos de colaboración con instituciones académicas y de investigación del sector productivo y regional y con dependencias gubernamentales. Diseña planes y acciones que permitan mantener la vanguardia científica y tecnológica del laboratorio en el área de ciencia de datos, así como participar en la difusión y divulgación de conocimiento en el área de ciencia de datos. De nuevo, muchas gracias, doctor, por su presencia y por su disposición. Aunado a esto, a su larga trayectoria, me gustaría saber qué nos puede compartir de su trayectoria en la ciencia y cómo conoció la labor científica. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque creo que esto de formar científicos o de formarme como científico es algo que ha sido una evolución. No era algo que tuviera en mente inicialmente. Es una vocación, digamos, que se desarrolló a lo largo de mi carrera académica. Creo que lo que más influyó en esto fue, aparte del ámbito familiar, ¿no? Porque cada quien tiene un contexto diferente. Yo afortunadamente vivo en una familia donde
Mi papá tuvo la oportunidad de estudiar, o se generó la oportunidad para estudiar, y también es doctor en ciencias. Entonces, indiscutiblemente que está esa imagen ahí. Pero ya en lo individual o en lo personal, cuando yo estuve estudiando en la preparatoria, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la preparatoria del doctor Salvador Allende, hubo un grupo de profesores muy unidos entre ellos que nos ayudaban a prepararnos para las competencias académicas, el premio Buena, la competencia Rafael Buena Tenorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y eso me introdujo, digamos que a la academia competitiva. Y creo que a partir de ahí se forjó mi interés por saber más, entender cómo funcionan las cosas. Entonces, pues vaya un agradecimiento a ese grupo de profesores de la Prepa Allende. Ya saben quiénes son, no digo nombres porque ya han pasado algunos años y se me olvidan, pero ustedes saben quiénes son. Muchas gracias. Sí, doctor, por otro lado, pues su área de investigación se basa en lo que es ciencia de datos. ¿Nos podría platicar un poco a grandes rasgos y su aplicación de la ciencia de datos, a su vez de por qué estudiar una ingeniería o una especialidad en cuestiones de ciencia de datos? Sí, con mucho gusto. Mira, yo empecé estudiando ciencias de la computación, que es simple y sencillamente entender todos los mecanismos que nos permiten resolver problemas mediante el cómputo. No todos los problemas pueden ser resueltos mediante el cómputo, pero aquellos que sí, bueno, ahí nos dicen cómo hacerlo y entender cuáles problemas pueden ser resueltos así y cuáles no pueden ser resueltos así. Eso es parte de la ciencia de la computación. Como cualquier ciencia, tiene muchas áreas de aplicación o de especialización. Y yo me especialicé en su momento en ingeniería de datos, que tiene que ver con cuál es la mejor manera de almacenar datos para su posterior análisis. Estamos hablando de hace 2 o 3 décadas. Entonces, la cantidad de datos que se almacenaban en aquel entonces no era la misma cantidad de datos que se almacenaban al día de hoy. Y los tipos o el tipo de análisis que hacías sobre los datos era diferente de lo que se hace hoy. Avanzamos 2 o 3 décadas y vemos que hay un desarrollo tecnológico. Por ejemplo, las tarjetas gráficas que se diseñaron con un propósito, pero que luego nos dimos cuenta que podíamos utilizar para hacer inteligencia artificial. Y eso despegó el interés en inteligencia artificial, y con ese interés, pues los métodos y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Por otro lado, también los avances tecnológicos nos han llevado a tener capacidad de almacenar cada vez más datos, y nos encontramos en un escenario entonces donde tienes muchos datos y la capacidad de analizarlos y procesarlos inteligentemente. Voy a dejar el término inteligentemente abierto, es otro tema para una charla posterior, qué significa ese análisis inteligente. Pero la idea básica es entender que existe un patrón de comportamiento en los datos que hemos observado en el pasado, que nos va a permitir predecir o entender el comportamiento de los datos en el futuro. Obviamente esto tiene cotas temporales y estacionales, etcétera, etcétera, hay que entenderlas, pero la esencia es esa, tener la capacidad de generar un modelo matemático que me prediga el comportamiento de un objeto de interés. ¿Cuál va a ser este objeto de interés? Voy a quitar la palabra objeto y voy a decir entidad o ente, porque pueden ser personas, a lo mejor es un paciente médico. Si yo observo el expediente clínico histórico de los últimos 10 años de los pacientes de alguna institución de salud pública, puedo entender cómo se comporta la población, puedo entender qué variables me inciden o me permiten determinar la presencia o la ausencia de cierta enfermedad, por ejemplo, y este entendimiento me permite aplicarlo para políticas públicas futuras. Si yo ya sé que tengo este grupo de variables que me predicen el comportamiento y observo que un grupo de personas tienen ese comportamiento en esas variables, pues ya puedo hacer acciones que me permiten mitigar la presencia de esa enfermedad o prevenirla
o aliviarla en una etapa más temprana. Eso es en el sector salud, pero aplica también en el sector médico, de negocios, por ejemplo, donde yo puedo entender o puedo estudiar el comportamiento de los clientes en los últimos 10 años, su comportamiento con respecto a un crédito, saber si me pagan o no me pagan, entender cuáles son las variables o qué valores en esas variables me permiten predecir un pago o un no pago, y entonces ya sé a quién asignarle crédito y a quién no asignarle crédito, o a quién asignarle un crédito con una tasa de interés más baja porque representa un menor riesgo, o a quién asignarle un crédito con una tasa de interés más alta porque me representa un mayor riesgo. Y si nos vamos por todas las áreas del conocimiento, vamos a ver que prácticamente en todas hay grandes volúmenes de datos que podemos analizar y generar nuevos modelos de comportamiento de ese objeto de interés. Si estamos estudiando, los físicos quizá estudian choques de partículas y quieren entender cuáles variables utilizo para saber qué productos se generan a partir de ese choque. Los biólogos moleculares, junto con los médicos, quieren entender cuáles son los genes que me predicen cierta enfermedad y tener biomarcadores, lo que me permite entonces generar medicina, target medicine, que es medicina dirigida, donde no es la misma medicina para todos los pacientes, sino depende de su perfil genético, cuál va a ser el medicamento que le voy a dar con un mayor grado de éxito. Si estamos cuidando el ambiente, por ejemplo, si queremos entender nuestra biodiversidad, es muy difícil que tengamos biólogos expertos distribuidos por todo el país estudiando la biodiversidad, pero sí es posible tener lo que se llama ahora ciencia ciudadana, donde yo tengo muchas personas tomando fotografías. Si esas fotografías las mando a un modelo de inteligencia artificial, puedo conocer qué especies de plantas o de animales, dependiendo a qué le tomaron la fotografía, existen en qué lugar del país, y entonces puedo tener un mejor mapa de la biodiversidad mexicana o del mundo, depende de dónde lo apliquemos. Y una vez que entendemos lo que tenemos, pues podemos cuidarlo. Difícilmente podemos cuidar un ambiente que no conocemos. Entonces, todas esas son aplicaciones de la ciencia de datos. Estamos utilizando las ciencias de la computación o parte de las ciencias de la computación para permitirnos almacenar datos, para permitirnos generar algoritmos de análisis inteligente, y a esto le vamos a llamar inteligencia artificial, para entender esos datos y para predecir el comportamiento en la aplicación que nosotros queramos hacerlo o utilizarlo. Y bueno, eso nos permite generar nuevo conocimiento. Entonces, la importancia está ahí, una nueva herramienta para la generación del conocimiento con aplicaciones en todas las áreas de la ciencia. Doctor, entonces desde ahí al momento de escucharlo se me viene a la mente ahorita por ejemplo, la situación que tenemos ahorita de COVID aquí en México y en especial en el estado de Sinaloa. Si tuviéramos en específico los datos, se pudiera decir acomodados del historial desde que tenemos la pandemia de hace 3 años, se pudiera generar un modelo que pudiera predecir el impacto de la enfermedad en muertes en el estado, o hasta qué nos pudieran ayudar esos datos actualmente. Bueno, entiendo la preocupación y entiendo la utilidad potencial de un modelo como tal y como tú lo dices. Sin embargo, para tratar de generar modelos predictivos con ese nivel de precisión o de exactitud, necesitamos un volumen de datos que aún no tenemos, y necesitamos también entender mejor el problema. Son demasiadas las variables, y si lo queremos ver como un experimento científico, son muchas las variables sobre las cuales no tenemos control, como para decir, bueno, nuestro modelo ya está cerrado, tengo completo control sobre todas las variables, son estas las que existen, y vamos a tratar de entender cuáles son las predictoras del desarrollo o no de la enfermedad, o de la virulencia de la enfermedad, o de la morbilidad de la enfermedad. Sin embargo, eso no quiere decir que no se esté atacando el problema. Sí hay grupos de investigadores
que colaboran con nosotros en el Laboratorio de Ingeniería y Ciencia de Datos en el análisis de patógenos biológicos, virus y bacterias, para entender cómo afectan la salud de las personas, qué tan virulentos son y también qué tan fácil se dispersan, qué tan contagiosos son e incluso qué tan resistentes son a los medicamentos que ya existen. Entonces, estamos atacando un problema como el que tú planteas desde diferentes perspectivas, aunque una solución global pues todavía no la tenemos. No digo que no se pueda, no estamos todavía ahí, y por eso la importancia de mantenernos estudiando este tipo de técnicas. Hay muchas que podemos utilizar, pero vamos a tener que desarrollar nuevas técnicas para poder enfrentar nuevos problemas. Un ejemplo de las técnicas o tecnologías que hemos desarrollado más recientemente, no me refiero a nosotros, me refiero a la comunidad científica, son las estrategias de aprendizaje profundo, que tienen quizá menos de 15 años de estar funcionando. Los fundamentos teóricos para ellas existían previamente, pero la tecnología para sustentarla no. Fue hasta el desarrollo de las tarjetas gráficas que pudimos desarrollar estrategias basadas en el aprendizaje profundo. Entonces, a veces es cuestión de esperar los tiempos donde coinciden todas las cosas, ¿no? El aprendizaje profundo creo que fue propuesto 20 años antes de que se empezara a utilizar. Simple y sencillamente no existía la tecnología para poderlo desarrollar. La pregunta que me haces el día de hoy, quizá lo único que haga falta es esperar a la tecnología correcta para que eso se haga realidad. Ahí que comenta las tarjetas gráficas, hay un paréntesis. Yo fui fanático de los videojuegos, ¿no? En su momento, yo estudié también ingeniería en sistemas, pero de información. Y desde muy plebe, ¿no? Recuerdo en mi andar en la computación, mi papá no sé por qué, allá en el 89, 88, llevó una computadora, un aparato raro de marca Printaform. Y no, hombre, ahí me la vivía, ¿no? Tecleándole, poniéndola, arreglándola. Y posteriormente mi hermano empezó a estudiar la carrera, y se compró una Acer, por allá del 95, ya colores y todo. Yo ahorraba todos los años, no gastaba, era muy codo, pero guardaba ese dinero para poder ir a Estados Unidos y comprar una tarjeta de video. Todos los años la cambiaba, ¿no? Me tocaron las ATI Radeon, las Nvidia, que creo que la Nvidia todavía pues es de alto renombre, las primeras más caras, las Voodoo, que ya desaparecieron. Y quién iba a pensar, ¿no? Que yo, pues que teníamos otra aplicación en aquellos entonces que era videojuegos, nada comparado con los videojuegos de hoy, pero que a final de cuentas resultó ser un hardware que iba a ser idóneo para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y que tuviera un impacto totalmente social, ¿no? Entonces, es algo, que usted lo menciona, pues es un recuento, ¿no? De hace 20, 30 años de lo que usábamos antes y a hoy lo que se está utilizando. En ese contexto, doctor, de su camino científico, ¿cómo lo resumiría en cuestiones de ¿es feliz un científico? Que es una de las preguntas que muchas veces nos hacen, porque creen que nomás estamos encerrados delante de la computadora bien. Entonces, no, pues un científico no es feliz. ¿Lo encuentra satisfactorio todo el andar en el camino a la investigación? ¿O cómo lo podría decir usted? Yo creo que cualquier científico es feliz porque está haciendo lo que le gusta hacer. Cualquier persona que hace lo que le gusta hacer es que es feliz. Si estoy satisfecho, sí, claro que sí. Cuando tomas este camino, digamos que tienes dos tareas principales. Generar conocimiento, esa es parte de la labor científica, pero también preparar recurso humano, ese es otro. Entonces, uno puede encontrar satisfacción en el saber de que algún trabajo científico que uno preparó está siendo utilizado por otras personas. Quiere decir que es conocimiento de utilidad. Y bueno, si hicimos algo útil, pues yo creo que cualquier persona
persona estaría satisfecho de eso. Yo en particular donde encuentro más satisfacción es cuando veo a mis alumnos y mis exalumnos que tienen un trabajo o una carrera profesional o académica que les satisface, que les llena de orgullo y que llegan y me dicen, es que yo tengo este trabajo por lo que aprendí con usted o en el programa de posgrado o en donde sea. Bueno, eso quiere decir para mí que estamos haciendo un buen trabajo y que estamos formando a esa siguiente generación y que esa siguiente generación es consciente y está satisfecha con el trabajo que hace. Así pues yo me encuentro personas que están en la industria, en la iniciativa privada, pero también en universidades y que me digan eso, es que logré estar aquí por lo que aprendimos. Me resulta más satisfactorio que saber que mis artículos científicos están siendo citados. A Leslie parece no importarle mucho eso último, ellos prefieren que los trabajos científicos sean citados, pero yo digo que uno tiene que hacer investigación para satisfacer la curiosidad científica y no para cumplir con un requisito de un comité evaluador. Entonces, mientras estemos generando conocimiento que sea relevante, creo que estamos bien, y mientras nuestros estudiantes se sientan orgullosos de lo que saben y de lo que pueden hacer gracias a lo que aprendieron, pues vamos por buen camino. Entonces, esa es la parte que yo encuentro satisfactoria y motivante. Sí, concuerdo totalmente, ¿no? Ahí también, para comentarle, una de mis primeras experiencias como docente fue en la Facultad de Informática de la universidad. Y recuerdo mucho mi primer grupo, venía un muchacho de un poblado de aquí de Culiacán, muy mal hablado, pero muy mal hablado. Entonces, pues una de las reglas principales pues es, te comportas, si no, pues vas para afuera del salón y pues yo creo que el primer mes se la pasaba afuera el muchacho, ¿no? En una de las pláticas personales que tuve con él, pues él me decía, oye, pues es que no, profe, yo no veo, dice, yo no siento que digo malas palabras, dice, es que en mi rancho pues así se habla. En aquel entonces estábamos en una de las banquitas de la facultad, estábamos platicando y yo, de moderarte para todo el espacio y todo, ¿no? Tratando de incentivar. En eso, uno de los muchachos desde el tercer piso le empieza a gritar desde allá, igual, ¿no? Entonces voltea y me dice, profe, le estoy diciendo, ese muchacho me lo encontré, bueno, fue a mi oficina como unos 4 años después, acababa de recibir el título de la licenciatura y recuerdo mucho, nunca se me va a olvidar que me dijo, profe, es que a raíz de la clase que tuve con usted, pues conseguí un trabajo en el TEC de Monterrey. Usted nos hablaba de un posgrado, de los posgrados, y desde entonces nació mi interés. Y ahorita vengo por el título porque el TEC me acaba de becar para estudiar en un posgrado. Entonces sí es algo que nunca se me va a olvidar, que se me quedó muy marcado, y es esa gratificación de otra persona, pues va mucho más que el propio dinero, ¿no? Que en muchas partes o en muchas carreras se desvirtúa la razón de ser por la parte monetaria, ¿no? Doctor, en la parte del desarrollo de proyectos de investigación, pues sabemos que usted ahí en el parque científico, en el laboratorio, pues ha estado inmiscuido en proyectos donde desarrolla prototipos, pero también en la parte que genera conocimiento, que están vinculados con el sector industrial. No sé si ahí nos pueda platicar un poco, a grandes rasgos de los proyectos, y algún proyecto que usted recuerde o que tenga muy en mente ese proyecto. Hay varios. Quizá uno de nuestros proyectos más representativos es uno que tuvimos con INEGI. Y la razón de esto es que fue un proyecto que nos permitió colaborar con muchas instituciones y con investigadores de otras áreas del conocimiento. Estuvimos colaborando con investigadores de Sonora, de Durango, de Baja California, de Nayarit, biólogos, y el proyecto consistía en desarrollar modelos de inteligencia artificial capaces de analizar imágenes de plantas y determinar la especie o el nombre científico de la planta que ocurría en la imagen. Entonces este proyecto fue muy retador
porque tuvimos que colaborar entre muchas disciplinas, que bueno, eso cada vez es más cierto para todos los proyectos, es decir, todos los proyectos se vuelven interdisciplinarios o multidisciplinarios. Pero la satisfacción es porque es un proyecto que se origina de una demanda muy diferente de proyectos de ciencia básica donde el investigador propone el tema de investigación. Aquí se parte de una problemática que identifica en este caso INEGI y que dicen ellos: necesito que se genere conocimiento para lograr esto. Nosotros levantamos la mano, competimos a nivel nacional como universidad, como UAS, y bueno, el primer gran logro fue ganar esta competencia. Digo, no es una competencia donde hay un banderazo y eso, pero finalmente se reciben varias propuestas, el comité evaluador recibe varias propuestas y se queda con la que consideran más viable, que en este caso fue la nuestra. Entonces, instituciones de educación que tengan quizá más historia haciendo ciencia presentaron propuestas menos viables que la nuestra, entonces eso nos llena de orgullo, desde luego. Y al final, pues, entregar un producto que fue reconocido por el propio INEGI como lo que querían e incluso un poco más. Y también que después nuestros estudiantes pudieran ir a hacer estancias de investigación con ellos, no tanto a aprender de INEGI, sino a ir a enseñarles a ellos y transferir la tecnología y el conocimiento que desarrollamos. Entonces me parece a mí que ahí logramos generar una buena impresión, más allá, mucho más allá de los muros de la universidad, de las valles de CEU. Entonces pues es algo que llena de orgullo. Y tuvimos otro proyecto también con un centro de investigación con el CIAT, Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, donde generamos la primera unidad de bioinformática. Ellos son en esencia microbiólogos que estudian patógenos biológicos, pero no tenían conocimientos de bioinformática, y nosotros tampoco. Nosotros somos científicos de la computación sin conocimientos de biología. Entonces, construir una unidad así al interior de un laboratorio nacional, que era una iniciativa de CONACYT, que también tiene que pasar por un proceso de evaluación ante comités de pares, que nos hayan aprobado esa iniciativa, a lograr constituir ese laboratorio, bueno, esa unidad dentro de un laboratorio nacional. Y ese laboratorio nacional incorporaba 4 o 5 instituciones académicas de Nayarit, de Sinaloa y de Sonora. Pero además también haber ya generado recursos más a partir de ahí. Se han graduado 1 o 2 doctores en ciencias y 3 o 4 maestros en ciencias, y también un número similar de licenciados por tesis, por su colaboración en esta unidad, y que la universidad a raíz de eso tenga mayor producción científica en el área de bioinformática, que era nula previamente a esto, pues también es un logro bastante importante. Entonces, pues lo que logramos ahí es iniciar una nueva línea de investigación en la universidad. Fue un esfuerzo grande entre ambas partes, porque tuvimos que aprender a hablar un mismo idioma y no existía un puente de comunicación. Ahí mi reconocimiento a los primeros estudiantes de posgrado que estuvieron involucrados en el proyecto, porque fueron los malinches, fueron quienes aprendieron a entender las necesidades biológicas y traducirlas a un lenguaje informático y viceversa. Entonces, después de eso estamos en una mucho mejor posición y nuestra productividad científica en ese sentido se ha incrementado significativamente, pero el inicio fue difícil. Pero bueno, sabemos que todo lo nuevo va a tener esos retos. Sí, ahí, doctor, también para mencionar, ¿no?, la parte del proyecto que menciona de INEGI. Es un proyecto que el propio rector le llegó la noticia en Ciudad de México, y al momento de llegar aquí pues estaba maravillado, ¿no?, de lo que se había realizado, que incluso, ¿no?, son de los pocos proyectos, yo creo que a nivel nacional, que pues, oficialmente se concluyó,
sigue activa. Gracias a ello estamos a punto de titular de doctorado a uno de los colaboradores que sigue en constante comunicación con INEGI. Se habla de futuras colaboraciones a nivel nacional con otras instituciones, y eso también pues es algo que a la propia institución, ¿no?, le ha dado un renombre propio. La parte ahí de bioinformática pues también es algo que ha trascendido en los últimos años, incluso con la escuela de bioinformática que se realiza anualmente y que poco a poco ha tenido pues un interés mayor, ¿no? Entonces ahí la formación y el interés del capital humano ha sido fundamental. Y como usted dice, ¿no?, se empezó picando piedra, pero ahorita pues ya se tiene bastante camino recorrido, ¿no? En ese sentido, doctor, ¿cómo podríamos el tener ese acercamiento con más jóvenes, el incentivarlos a que pudieran estudiar un posgrado, ¿no?, maestría, doctorado, y ahí se la pongo un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo llevarlo a ciencias exactas específicamente? Muy bien. Haces puras preguntas interesantes, ¿no? Por no decir difíciles. Yo creo que iniciativas como esta, que nos permiten llegar a una amplia audiencia, nos ayudan a dar a entender lo que el quehacer científico significa. Lo ponías tú como ejemplo hace un momento, ¿no? Es que piensan que nada más estamos encerrados en nuestro laboratorio y nos ven como seres raros. Es posible, y es posible que sea cierto. No significa que no seamos felices y no significa que no seamos productivos. Pero tenemos que verlo como una opción de vida, donde entender que la generación de conocimiento es una actividad importante y relevante, no solamente en el ámbito personal o en el ámbito universitario, sino para países y economías. Cada vez más la economía pues no puede estar sustentada en los recursos naturales porque son finitos. Tenemos que saber utilizar los pocos recursos o los recursos finitos que tenemos. Tenemos que hacer mejor uso de ellos. De lo que sí tenemos abundancia es de capacidad intelectual. Tenemos que empezar a vernos como el insumo principal para el desarrollo social y económico. Es decir, que la actividad científica, la actividad intelectual o el conocimiento van a ser el motor del desarrollo social y económico. Pues la economía de conocimiento es un concepto que ya hace mucho tiempo está establecido, pero creo que no lo hemos asimilado. A veces quizá porque lo que producimos es intangible. El conocimiento hasta cierto punto es un intangible, es un bien que no puedo cuantificar en kilos, en toneladas o en costales o en jabas, y entonces resulta difícil ponerle un valor, y esa dificultad para valorarla también puede estar influyendo en que resulte una actividad poco atractiva. Tenemos algunas otras iniciativas y entiendo yo que a nivel local hay más iniciativas donde queremos formar y fomentar el desarrollo científico en las juventudes. La Universidad Autónoma de Sinaloa pues hospeda las Olimpiadas del Conocimiento, digamos que la Olimpiada de Matemáticas, y si hemos visto las noticias últimamente nos daremos cuenta de que se han tenido éxitos importantes en la Olimpiada de Matemáticas. Me hablabas de ciencias exactas. Creo que lo que tenemos que hacer es darle relevancia a esos grandes logros. Creo que a veces los dejamos pasar desapercibidos. Entonces, en la medida que le demos la relevancia que esos logros tienen y logremos que trasciendan y permeen hacia la sociedad, va a ser mucho más fácil tener jóvenes que quieran desarrollarse personalmente a través de una carrera académico-científica. También yo en lo particular participo en la Olimpiada de Informática, soy entrenador de la delegación de Sinaloa y capacito a los jóvenes que están ahí. Y hemos tenido logros no tan importantes como los de la Olimpiada de Matemáticas, porque ellos tienen más tiempo trabajando en eso. Un reconocimiento a la doctora Guadalupe Russell, que tiene esa iniciativa, y muchas felicidades
por sus logros, pero nos damos cuenta de que esto es un trabajo que no puede ser de un año o de 2 años, sino que tiene que ser desde que los muchachos están en primaria, secundaria, yo preferiría primaria, inculcarles esa vocación científica. Los jóvenes que ahora están triunfando en las Olimpiadas son los que empezaron desde chiquitos en las Olimpiadas a nivel primaria, luego en la secundaria y ahora en bachillerato. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos da el tiempo necesario para desarrollar y potenciar sus capacidades. No podemos hacerlo en un año, entonces tenemos que generar esos planes de largo plazo. El Parque de Innovación Tecnológica también ha tenido iniciativas de la formación de vocaciones científicas en la juventud sinaloense. Creo que ese tipo de iniciativas debemos de mantenerlas, fortalecerlas y multiplicarlas. Ahí en una de las lecturas que tuve hace poco, me impresionó algunos datos en cuestiones de estudiantes de posgrado, bueno, desde estudiantes en general, ¿no? Por ejemplo, de que 8 de cada 100 estudiantes que empiezan la primaria terminan una carrera de forma general. Y lo más preocupante es que 1 de cada 1000 llega a estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, en un país como México, que estamos hablando de alrededor de 130 millones de habitantes, pues estamos hablando que solamente 130,000 habitantes cuentan con un nivel de posgrado. Es una cifra pues alarmante, creo yo, a comparación de países desarrollados. Y el punto que también me llama la atención de ese propio estudio es que te habla que poco más de ese 0.01%, poco más, alrededor de entre el 70% de esos posgrados son ciencias sociales. Entonces estamos hablando de un 0.0001 que llegan a estudiar, ¿no? Algún posgrado en cuestiones de ciencias exactas. No significa que estudiar un posgrado en ciencias sociales esté mal, incluso mi doctorado es ciencias sociales, pero sí preocupante la desbalanza, ¿no? En cuestiones de no existe un equilibrio en cuestiones de la parte social con la parte exacta, y más en el sentido de que pues, ocupamos las ciencias exactas para resolver probablemente problemas cotidianos o problemas o soluciones que llevara a un desarrollo sostenible, ¿no? En ese tenor. Es el caso, por ejemplo, mío, ¿no? que empecé en las ciencias exactas, me fui por los posgrados sociales, pero todo orientado, ¿no? a incentivar las ciencias exactas, ¿no? Entonces me convertí ahí en el Darth Vader, ¿no? Me tuve que unir al mal para poder tratar de hacer de que las cosas se hicieran bien, ¿no? En ese sentido, doctor, pues ahorita ya hablaba usted de desarrollo sustentable, sostenible. En el rubro de minería de datos, de ciencia de datos, ¿cómo se pudiera trabajar para tener ese impacto, ¿no? Hablando de los ODS, hablando ayer estaba leyendo también de economía incluyente, que pues es básicamente economía circular. ¿Cómo pudiera impactar lo que es ciencia de datos en ese punto? Muy bien. Mira, en cuanto al desarrollo sostenible o sustentabilidad en general, se ha estado haciendo mucho uso de la ciencia de datos para hacer procesos más eficientes. Digamos que esa es una línea de apoyo. Si te fijas en la industria eléctrica, donde tienes diferentes fuentes de generación de energía, tienes fuentes que son sucias y fuentes que son limpias. Quizás necesitas ambas porque el consumo energético requiere de las dos, aunque no simultáneamente o a veces simultáneamente, pero a veces una más que otra. Entonces, ¿cómo logras un equilibrio donde minimices el consumo de combustibles fósiles? Pues ahí utilizas modelos de inteligencia artificial para generar un balance. Puedes predecir la demanda de carga energética y entonces puedes activar y desactivar plantas de generación en función de la demanda esperada. Y eso lo que va a lograr es reducir tu huella de carbono en esa línea.
Si hablamos de transporte, igual utilizas la analítica de datos para generar motores que sean mucho más eficientes. Pones sensores en puntos claves del motor, entiendes su funcionamiento. Quizá generes incluso hasta un gemelo digital de ese motor o de esa turbina. Haces los análisis, haces las mejoras sin la necesidad de construir el motor, porque la haces sobre el gemelo digital. Entonces jamás tuviste que manufacturar nada para hacer pruebas y al final obtienes un motor que es mucho más eficiente en su diseño. Ya que lo tienes, la inclusión de sensores y el análisis de los valores de esos sensores te permite modificar los parámetros de inyección de combustible y aire al motor para que la contaminación que te genera ese motor también sea la menor posible. Bueno, doctor, para finalizar entonces, una de las preguntas que muchas veces algunos alumnos me hacen o conocidos, la parte de ciencia de datos, específicamente de inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial nos va a dominar el mundo? Si la dejamos. Déjame explicarte lo que es inteligencia artificial para que tú y la audiencia puedan tomar sus propias conclusiones. Para que no piensen que es un Terminator, que ya va a llegar, tirarnos balazos y todo, ¿no? Así es. La inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de generar un modelo matemático que le permite a una máquina computadora, en este caso, tomar decisiones que para un humano serían razonables, es decir, de acuerdo a una línea de razonamiento, o que serían similares a lo que un humano hace. O sea, pensar como un humano o pensar racionalmente, cualquiera de las dos. Normalmente es pensar como un humano porque partimos de ejemplos, y entonces hablamos de que ese modelo se genera a partir de una tarea de aprendizaje. La computadora aprende eso. A eso se le llama aprendizaje supervisado, porque contrasta sus acciones con lo que un humano, con lo que una referencia sería o debería de ser. Pero no es otra cosa más que una ecuación matemática. Ahora, ¿qué le vamos a permitir a esa ecuación matemática hacer? Pues depende de nosotros. Es decir, si la ponemos en un dron a esa ecuación matemática y las decisiones que esa ecuación matemática, más que decisiones, las acciones del dron que dependen de la salida de esa función matemática, pueden afectar la vida humana, bueno, ya es decisión de quién hizo eso, ¿no? Pero esa ecuación matemática no tiene conciencia para nada, ninguna. Es simplemente 3 más 4 es 4. 7 la última vez que chequé y eso es. Después, si es 7 suelto una bomba, pues alguien programó eso. Pues, bien sea directamente o inferencialmente a través de un comportamiento enseñado. Pero es una decisión que un actuador, una acción que un actuador hace en función del valor que le regresa a una ecuación matemática. Entonces no es que esa ecuación tenga conciencia, no puede ser. Es simplemente que luego tenemos ecuaciones tan complejas como ChatGPT, o sea, modelos matemáticos tan complejos que ni nosotros mismos podemos explicar, y como no lo podemos explicar empezamos a pensar que tienen conciencia, pero no, es simplemente un modelo matemático que resume todo el conocimiento que se puso a su disposición en un momento dado, en el momento del entrenamiento. ¿Qué le permitimos a ese modelo matemático hacer? Pues ya depende de nosotros. Si lo ponemos a cargo del arsenal nuclear, pues no es culpa de ese modelo matemático. Entonces, doctor, ahí la última pregunta. ¿Es más factible que nos dominen las mujeres a que nos domine la inteligencia artificial? Esa es una pregunta que sí no puedo contestar. Me declaro incompetente. Ya nos dominan. Ya es algo que sí tiene conciencia y que sí nos controla, ¿no? No nos va a llegar a controlar. Bueno, doctor, pues muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo y sobre todo, pues por seguirnos el rollo, ¿no? En esta primera episodio de Divulgando CTI. Gracias por compartir el tiempo. Como siempre yo lo he dicho, ¿no? Un reconocimiento y un agradecimiento más que nada
El doctor pues es el primer investigador en mi trayectoria de la investigación aplicada, pues me siguió el rollo de una manera muy respetuosa. Yo digo, pues este es el primer loco que me ayudó, que puso y que ha puesto, ¿no?, el nombre del Parque de Innovación Tecnológica en donde está, y eso pues es algo que siempre le voy a agradecer, ¿no? Entonces muchas gracias de nuevo, porque pues al momento de comentarle esta idea que veníamos tejiendo, ¿no?, ya casi vamos para 2 años, y que se viene materializando el día de hoy, yo pues a final de cuentas dije, pues el primero tiene que ser el doctor Inés. Es el primero que nos ayudó y que amablemente aceptó en este primer episodio, que pues hoy lo estamos materializando. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a ti por darme el honor de estar en esta primera edición, pero sobre todo también por el apoyo que me diste para establecer este laboratorio de ingeniería y ciencia de datos. Es difícil hacer ciencia cuando no hay un apoyo, y yo en el Parque de Innovación Tecnológica he encontrado un espacio donde no solamente he podido hacer mi trabajo, sino que he podido crecer y he podido formar nuevo personal. Y bueno, todo eso se debe al apoyo que nos has brindado tú y el equipo que te acompaña. Por eso siempre voy a estar agradecido. Bueno, muchas gracias, doctor. De nuestra parte, pues esto sería todo en esta primera edición de Divulgando CTI. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos o por vernos, y estén muy atentos para las próximas convocatorias y nuestros siguientes invitados. Doctor, pues esperamos tenerlo de vuelta muy pronto para ahondar un poco más en cuestiones de lo que es ciencia de datos. Yo encantado. Gracias, doctor.